Imagina perder todo lo que amas y aún así mantener la fe. Este no es solo un relato antiguo, es una emocionante travesía que desafía nuestras creencias más profundas. Descubre los misterios de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable y, aún así, se mantuvo firme. Quédate con nosotros y observa cómo esta historia milenaria sigue resonando poderosamente en nuestras vidas hoy. Job era un hombre íntegro y justo, siempre comprometido con vivir una vida moral y con una relación profundamente disciplinada con Dios. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. Este hombre era intachable y honesto, temía a Dios y se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burros y una gran cantidad de sirvientes. Era considerado el hombre más grande entre todos los pueblos del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar banquetes en sus casas en sus días de cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Después de cada período de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, de recorrer toda la tierra, de andar por ella. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás replicó, ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No lo has protegido a él, a su casa y a todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños y ganados se han extendido por toda la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el capítulo 1, versículos 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que, si se permitía que Job sufriera, éste maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para poner a prueba esta afirmación, pero prohibió que le quitara la vida. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias terribles en un solo día. Sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto debido a invasores, ladrones o desastres naturales. Mientras sus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó y dijo, los bueyes estaban arando y los burros pastando cerca, cuando los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Continúa. Mientras este mensajero hablaba, llegó otro y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los sirvientes, y yo fui el único que escapó para contártelo. Aún hablando, llegó otro mensajero y dijo, los caldeos formaron 3 grupos, atacaron a tus camellos y se los llevaron. Mataron a los sirvientes a espada, y yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras este último aún hablaba, llegó un cuarto mensajero y dijo, tus hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor cuando un fuerte viento vino del desierto, golpeó los 4 lados de la casa, y ésta se derrumbó sobre ellos. Todos murieron, y yo fui el único que escapó para contártelo. Estos eventos trágicos se relatan en el capítulo 1, versículos 13 al 19. Ante estas terribles noticias, Job, en su dolor, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y, postrado en el suelo, adoró a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios, como se describe en el capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás aparece nuevamente en el cielo, y Dios le permite infligir más sufrimiento a Job, esta vez en su cuerpo. Job sufre terribles llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Incluso su esposa lo insta a maldecir a Dios y rendirse, pero Job se mantiene firme.
En el capítulo 2, versículos 9 y 10, Job responde: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. Durante 7 días permanecen en silencio, respetando su luto. Finalmente, Job rompe el silencio y expresa su dolor, maldiciendo el día de su nacimiento. Desea no haber nacido, lamenta su existencia y compara la vida con la oscuridad. En las conversaciones que siguen, los amigos de Job intentan convencerlo de que su sufrimiento es resultado de algún pecado oculto. Elifaz argumenta que Job, quien antes consolaba a otros, ahora debe enfrentar sus propios problemas. Bildad sugiere que los hijos de Job murieron debido a su propia maldad, y Zofar insinúa que el castigo que Job recibe es incluso menor del que merece. Estas palabras irritan profundamente a Job. Job llama a sus amigos médicos inútiles, y les reprocha sus falsas acusaciones, como se menciona en el capítulo 13, versículos 1 al 4, todo esto mis ojos lo han visto, mis oídos lo han oído y entendido. Lo que ustedes saben, también lo sé yo, no soy inferior a ustedes. Pero deseo hablar con el Todopoderoso y presentar mi caso ante Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras, son todos médicos inútiles. Continúa. Job cuestiona cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia de Dios, considerando que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Reconoce que no tiene palabras suficientes para defender su caso ante Dios y anhela un mediador que interceda por él. En el capítulo 19, versículo 25, Job declara: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. El sufrimiento de Job se vuelve insoportable. Él lamenta la injusticia de que los malvados prosperen mientras los justos sufren. Job desea confrontar a Dios para protestar, pero no puede encontrarlo. Sin embargo, mantiene la esperanza de que la sabiduría divina es inalcanzable para los humanos y que temer a Dios y apartarse del mal son los mayores actos de sabiduría. Finalmente, Dios interviene y habla con Job desde un torbellino. Responde a Job no con explicaciones, sino recordándole su poder como creador. Dios recorre su obra de creación y pregunta a Job si es capaz de igualarla. En el capítulo 40, versículos 4 y 5, Job responde: soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más. Dios restaura a Job, duplicando todas sus posesiones, dándole 7 hijos y 3 hijas, y prolongando su vida con bendiciones abundantes. Job termina más rico y feliz que antes, y sus amigos, quienes habían sido reprendidos por Dios, son perdonados después de que Job ora por ellos. Aunque Dios nunca explica a Job el propósito de su sufrimiento o la apuesta con Satanás, el mensaje central del libro trasciende esta falta de respuestas. El sufrimiento humano, según el libro, no siempre es un castigo ni tiene una explicación evidente en esta vida. Para los cristianos, este mensaje encuentra un eco en la obra de Cristo, quien sufrió en la cruz sin recibir explicaciones durante su tormento, pero con un propósito eterno. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento, la fidelidad y la esperanza. Aunque Job nunca entendió completamente las razones detrás de sus pruebas, su fe en Dios permaneció, y fue recompensado con justicia y restauración. El libro de Job nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la confianza en Dios pueden guiarnos hacia una comprensión más profunda de su propósito. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a reflexionar sobre cómo puede aplicarse a tu propia vida. Job nos enseña que, incluso cuando enfrentamos sufrimientos inexplicables, podemos mantener nuestra fe y encontrar esperanza en el amor y la justicia de Dios. Gracias por acompañarnos en esta poderosa travesía, y que la inspiración de Job ilumine tu camino.